Así es que le damos la bienvenida a Salvador Macías. Un gusto que estés en nuestro programa de la magia. Salvador, cuéntanos por favor, ¿por qué fue que decidiste empezar en el mundo de los negocios? ¿Qué era lo que te orillaba a decir, yo quiero emprender? ¿Toda tu familia tenía negocios o fue Toda una mi inquietud? familia ha sido comerciante. Sí, Toda mi familia, entonces creo que ya lo llevamos. Pero en sí éramos parte importante porque muchas empresas también nos solicitaban software de Estados Unidos que en ese momento aquí en México no había y era muy necesario la importación de software. ¿Qué consejo le darías? ¿Que Que busquen un trabajo? no, mira, ¿Busca otras formas? no, yo creo que tú tienes, es una pregunta muy interesante, pero a la vez es una pregunta muy amplia. ¿Por qué? Porque tú tienes que primero que ver, determinar tus recursos, cuáles son tus alcances. Tú no puedes meter tu negocio donde no tienes el alcance. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Magia del Emprendimiento, tu coach y amigo Miguel Delgadillo. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él tiene más de 35 años de experiencia en todo lo que es el ser empresario. Antes de iniciar, quiero comentarles un poco acerca de su trayectoria. Él estudió Comercio Internacional, me comenta que fue el egresado número 36 a nivel nacional, ¿es correcto? También tiene un posgrado en Harvard y tiene además otros estudios en diferentes universidades que ahorita nos va a ir compartiendo. Él es dueño de Mexport International Trade, de Las Conchas Galería y Café y de Antiques and Art. Así es que le damos la bienvenida a Salvador Macías. Un gusto que estés en nuestro programa de la magia. Salvador, cuéntanos por favor, ¿por qué fue que decidiste empezar en el mundo de los negocios? ¿Qué era lo que te orillaba a decir, yo quiero emprender? ¿Toda tu familia tenía negocios o fue Toda una mi inquietud? familia ha sido comerciante. Sí, Toda mi familia, entonces creo que ya lo llevamos. Perfecto. Nada más que mi familia empezó de una manera y conforme ha ido cambiando el tiempo, pues tú tienes que adecuar, ¿no? Entonces, ahora, de un tiempo para acá, pues era necesaria una licenciatura y luego una maestría y luego pues ha sido un proceso de evolución para que el tema de la competencia pues estés al margen. Claro, quien no se renueva, se muere. Es correcto. Muy bien. Bueno, Salvador, ¿podrías, por favor, compartirnos el primer proyecto en el que iniciaste? Me imagino que fue Mexport International, ¿correcto? Correcto. ¿Cuál fue el primer producto que trajiste? Bueno, mira, empecé con mi actual socio y llevamos 35 años de socios, el ingeniero Jorge Ortega, también una persona muy capaz y capacitada. Empezamos trayendo impresoras de 8, 14 y 23 pins en ese entonces. ¿El año qué? 94. 94. Ajá. Era una marca de computadoras que se llamaba Amiga, Commodore, y en eso empezamos a manejarnos, trajimos copiadoras y después empezamos a, de alguna manera, especializarnos. Ok, muy bien. ¿Y cuánto tiempo estuvo ese producto como el top? Lo que pasa es que conforme ha evolucionado el comercio, pues ese tipo de artículos dejaron de ser demandados. Empezamos nosotros con los faxes, empezamos trayendo faxes Canon 8 y pues ahora ya no se usan los faxes, ¿verdad? Ya todo es correo electrónico, ya todo es... O una imagen por WhatsApp. Correcto, en todo eso ha cambiado. Claro. Pero en sí éramos parte importante porque muchas empresas también nos solicitaban software de Estados Unidos que en ese momento aquí en México no había y era muy necesario la importación de software. Ok, muy bien. ¿Y de ahí pasado cuánto tiempo? ¿20 años? No, de hecho, sí, bueno, de hecho, Mexport sigue funcionando. Ya lo manejo de una manera un poquito diferente, pero seguimos funcionando. Acabamos de entregar un pedido a un proveedor de Volkswagen. Okay. Afortunadamente tenemos un buen historial y nos hacen favor de seguir usando el trabajo. Perfecto. No, pues la recomendación por el trabajo y la trayectoria. Pues gracias a Dios. Y empezamos con el tema de yo quise seguir la tradición familiar de mi padre.
como les comenté, tuvo la cafetería de la Casa de la Cultura del Instituto Mexicano del Café en 1977, cuando se le inaugura don Luis Echeverría siendo presidente. Duró 22 años, mi papá la quitó y yo quise seguir la tradición. Incluso el doctor Klopner le entregó un reconocimiento a mi padre hace algunos meses por la trayectoria que también mi padre tuvo en el tema de la cafetería. Muchas gentes que estén viendo el programa, que sean mayores, bueno, por supuesto. Muy bien. Y después nos lanzamos a Antiques and Art, que bueno, eso ya es más de arte, correcto, de rescate cultural. Sí, lo que pasa es que dentro de mi familia tenemos una persona que fue uno de los fundadores del barrio de Los Sapos, y yo quise preservar también su tradición. Muy bien. Entonces hemos tratado de seguir mi área personalmente y el trabajo de la familia para que no se pierda. Ok, guardar y preservar el legado. Oye, y hablando de legado, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo 2 hijas. ¿Y te ayudan con eso? No, ellas están en otra disciplina comercial. Una tiene maestría en la Universidad de Bryce, Houston, y ella está por incursionar un negocio de una firma que quiere establecer en París, y otra hija que yo tengo está en Barcelona. Ok. Todavía no sé si ellas quieren seguir lo que yo se fundó en la familia. Todavía eso tendrá que ser decisión de ellas. Claro, siempre respetando la libertad de... Claro. Eso es bueno, muy bien, Salvador. Oye, bueno, pues mira, el programa tiene un concepto muy educativo y siempre les hacemos preguntas importantes a nuestros invitados para que pues, nuestra audiencia pues, sepa qué decisiones tomar al momento de emprender, al momento de lanzarse en su primer negocio, porque muchas veces el primero es el que más aprendizaje nos da. Y muchas veces, si no vienes de una familia de empresarios o de comerciantes, es quiebre seguro. Entonces, no sé. La curva de aprendizaje. Entonces, para cortar esa curva de aprendizaje, me gustaría que nos dieras o nos dijeras cómo es que tú eliges a tus socios para poder desarrollar un proyecto, una actividad, un evento, por ejemplo, en la ley de las conchas. Yo creo que el tema de la elección de los socios, tienes que escoger una persona que tenga una similitud de educación, de valores morales, de valores culturales, y pues también es un poquito de suerte, porque una sociedad cuando se lleva durante muchos años, pues se intercambian, hay cosas que parecen simples, pero a través del tiempo se hacen más complicadas. Entonces tienes que tener mucha cautela de escoger a una persona que sea como tú, que tenga el mismo fin, porque a lo mejor la persona que escoges como socio pues no es el candidato adecuado, y no es culpa de él, sino es culpa tuya por no haberte dado cuenta de que la persona no es igual a ti. Entonces, cuando no tienes valores morales muy similares y educativos, pues lo más probable es que no llegue a funcionar esa sociedad. Ok. ¿No has notado algún indicador cuando, supongo que en el 35 años, en algún momento alguien te quedó mal? Y pues es parte de lo que tú llegas a vivir como empresario. Hay negocios que dejan mucho dinero, hay negocios que pues a duras penas sales, y hay otros donde te toca perder y es donde más aprendes. Pero lo importante es que tú sigas adelante, no porque te fue mal en un negocio vas a decir pues hasta aquí, no, al contrario. De lo que tú aprendes, de la experiencia negativa que tuviste en ese momento, tienes que darle el lado positivo a las cosas. Siempre de aprendizaje. Sí, claro, ahora sí esto hice, la próxima vez lo tengo que hacer mejor. Y es un proceso de crecimiento y de aprendizaje, es la vida. ¿Alguna lección que nos quieras compartir que te haya pasado? Pues tienes que ser muy objetivo y tienes que ser muy analítico para que las decisiones que tú tomes
cargan en el supuesto que está previsto. O sea, te tienes que un poquitito anticipar a los problemas que puede tener el que tú lleves un proyecto. Ok. Y por ejemplo, si una persona que se encuentra en una situación que ya está a la mitad del negocio, ya se gastó los ahorros, se salió de trabajar y ya está a la mitad y ya empieza a sentir la presión de pagar proveedores, de pagar una nómina, de pagar una renta, ¿qué consejo le darías? ¿Que busque un trabajo? No, mira, ¿Busca otras formas? No, yo creo que tú tienes, es una pregunta muy interesante, pero a la vez es una pregunta muy amplia. ¿Por qué? Porque tú tienes que primero que ver, determinar tus recursos, cuáles son tus alcances. Tú no puedes meter tu negocio donde no tienes el alcance, porque estás condenado a fracasar. Entonces tú tienes que ir poco a poco midiendo tus fuerzas, decir, bueno, este negocio lo puedo hacer, y si me va mal, pues voy a perder esto. Pero si me va bien, voy a ganar esto. Entonces ir valorando, no te puedes meter a las ligas mayores cuando estás empezando. La curva de aprendizaje, o sea, es lógico que cuando tú empiezas, pues vas a cometer errores, y los errores en los negocios cuestan nada más una cosa. Bien. Entonces hay que tener prudencia, madurez, inteligencia para ir conduciendo. Como gestionando, ¿no? También las emociones. Claro. De pronto yo he visto algunos invitados que han venido aquí y nos cuentan, es que van saliendo buenísimo, ¿no? Ya facturé el millón y ahora vamos por el segundo, pero no están bien, ¿no? Que digo, no todos los meses son constantes. Tienes que tener una variantes, base, ¿no? Tienes que tener una base, o sea, y la base te la da la preparación. O sea, esto, tus maestros, desde tu secundaria, tu prepa, tienes que tener una disciplina, tanto para estudiar como para, o sea, es disciplina, es control, es decir, bueno, tengo que hacer esto, y tengo que ir por partes, mira, eso. Okay, muy bien. Coméntanos qué te pareció la primera parte de la entrevista con Salvador Macías. Si quieres participar, escríbenos en nuestras redes @lamagiadelemprendimiento. Hasta la próxima.